bien. Desde el lado humano, ¿sí? Ya no técnico ni psicológico, las personas no sabemos cómo afrontar un duelo ni cómo acompañar a las personas en un duelo. A veces solo decimos en un velorio, lo sentimos mucho, pero hasta ahí llegamos. ¿Cómo puedo llegar a esa persona o acompañar de una manera diferente? No sé cómo abordar un tema así. Dorian ahorita decía algo muy importante que aprendió con su amigo, y es: cuando las palabras no son más hermosas que el silencio, pues es mejor no decirlas. Esa frase me gusta mucho. Entonces, lo primero que hay que entender es que vamos a puntualizar cosas dentro del proceso de duelo. Tenemos muchas creencias erróneas y limitantes con respecto al duelo y a la muerte, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que el duelo no es una enfermedad. Y como no es una enfermedad, no se sana. O sea, el duelo es una experiencia humanamente hermosa, ¿sí? Humanamente natural. Es como el matrimonio, es como la experiencia de tener un hijo, es como la experiencia de entrar a trabajar la primera vez. Es una experiencia humana. Desde Australopithecus hasta acá hemos existido alrededor de 178 mil millones de seres humanos, y yo puedo atreverme a decir que el 99% de la población mundial ha atravesado un duelo en algún momento de su vida por muerte. Y duelo vivimos desde que nacemos, ¿no? Porque hay muchos tipos de duelos, solo que no lo sabemos. Entonces, como estamos hablando de duelos por muerte, el duelo es una experiencia humana, porque la muerte es lo único que tenemos obligado como humanos. Entonces, yo no creo en un Dios que castiga, yo no creo en un Dios que me manda la muerte de mamá o de papá como un castigo divino porque yo me porté mal. No, porque entonces yo no creo, porque entonces si eso fuera así, no se morirían las personas que llamamos buenas. ¿Y la Madre Teresa de Calcuta? Murió. Y Jesús lo matamos nosotros, discúlpenme, o sea, ¿listo? Murió en la cruz de la manera más dramática del mundo. Entonces, el duelo es una experiencia humana. Desde ese punto de vista no se sana, se atraviesa. Aprendemos a atravesar el proceso de duelo. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que bloquea el proceso de duelo para las personas? Uno, el desconocimiento, y dos, la poca capacidad que tenemos para gestionar lo que sentimos. Y gestionar lo que sentimos es, ¿qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con la frustración? ¿Qué hago cuando llegan las emociones? Las emociones no se eliminan, las emociones no se bloquean y las emociones no se hacen a un ladito. ¿Sabes qué? Tú pregúntale a la gente, ¿cómo te sientes? Bien. Pero nunca te dicen, estoy triste, estoy enojado. Generalmente no, porque nos enseñaron a evadir las emociones que no son chéveres de sentir. Y satanizar. Exacto. Yo siempre les digo, y no te enojes, hay un manual de emociones. Y te voy a decir cuál es. Intensamente, vayan al cine. Eso iba a decir yo. Ya, o sea, ya ves, ahí sí no me dijiste. O sea, por favor, hay que aprender que las emociones funcionan como un electrocardiograma, ¿cierto? Van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Qué pasa en el electrocardiograma? Cuando la línea está estable, está muerto. ¿Listo? Entonces dejemos de satanizar la emoción. ¿Cómo acompañamos un duelo? Mira, hay frases que por favor deberíamos eliminar siempre. Sí. Lo siento mucho. Por Dios, dejen de decir lo siento mucho, no hagan eso. ¿Sabes qué les digo? Yo no siento que se haya muerto tu mamá porque ni siquiera me caía bien. Exactamente. Vamos a ser honestos. O sea, mira, mi mamá me habló, se murió Juan Gabriel, ¿estás triste? No. Ni me gustaba su música. Perdón por Juan Gabriel. No, yo amo la música de Juan Gabriel, ahora pero que está no vivo, me creo, ¿no? entristecí por su muerte, ¿no? Ahora que está vivo, ¿no? Ahora el duelo de mi mamá va a ser porque está vivo. Porque está vivo. Ahora, ¿cómo acompañamos un duelo? Hay dos cosas que yo recomiendo mucho. Uno, ponte al servicio del otro. Hay una frase muy bonita, una pregunta muy potente, y es: ¿qué necesitas de mí en este momento? Esa es hermosa, esa. Eso es, ya, aquí estoy para ti, ¿qué necesitas de mí? Ahora, quien está duelando, a veces ni siquiera sabe qué necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, cuando tenemos un vínculo muy cercano con esa persona, vamos a hacer de cuenta que somos hermanas, o Okay. ¿cómo es que se dice?
Ñañas. Ñañas. Ñaña. He aprendido. Somos hermanas y tú estás viviendo un duelo porque se murió tu esposo o porque se murió tu hijo, ¿listo? Yo, si tenemos un buen vínculo, si somos muy buenas hermanas o ñañas, yo puedo hacer cosas por ti, como lo hicieron en mi caso. Entonces mi hermano me llamó y me dijo, dame la cuenta del arriendo de tu casa que lo voy a pagar 3 meses. Él podía hacerlo, ¿no? Pero me ayudó a gestionar, porque cuando estás en duelo, tú no estás pensando en que hay que ir a pagar los servicios, Sí, claro. tú no estás pensando en que hay que pagar el alquiler, tú no estás pensando en que hay que ir a mercar o que se acabó la leche. Entonces, acciones que te alivianen la cotidianidad que continúa a pesar de que se haya muerto esa persona, pueden ayudarte, pero solo si no eres muy intrusiva. O sea, si tienes un buen vínculo con esa persona. No tengo la plata para pagar los servicios, pero entonces, ven, ¿cómo pagas tus servicios? Dame tu tarjeta y te ayudo a gestionar eso. O ven, yo verifico cuándo hay que mercar. O abro la nevera de tu casa y miro si hay suficiente. Esas son acciones que ayudan. Si el vínculo no es tan cercano y es un amigo, ¿sí? Como te pasó en la universidad con el amigo este que perdió a su papá, entonces aquí estoy para ti, ¿qué necesitas de mí? ¿Sabes? Silencio y un abrazo. El abrazo Es poderoso. ¿sí? El abrazo es Pregúntale a la expresión de acompañamiento más hermosa que puede existir y es lo que nos recarga de batería. Yo siento el abrazo como cuando enchufamos el celular a la luz, ¿no? Entonces nos recarga. Entonces puntualicemos cosas. 1, el duelo no es una enfermedad, es una experiencia humana que se transita. 2, se acompaña un duelo desde qué puedo hacer por ti o desde acciones que te ayuden a alivianar la cotidianidad que continúa, ¿sí? Y los abrazos. 3, la muerte no es un castigo para nadie. Y la muerte toma sentido en quien se muere, no en quien se queda. Y cuando hablo de esto la muerte toma sentido en quien se muere, es porque para mí, como creo firmemente, por consecuencia lógica, que existe una vida después de la vida, ¿sí? Por consecuencia lógica, porque es la única forma en la que puedo explicar fenómenos como la desigualdad en el mundo, existe una vida después de la vida, entonces para mí quien muere lo único que hizo fue graduarse de la vida, se tenía que ir. María Emma, pero ¿cómo se gradúa de la vida un bebé que acaba de nacer con 1 hora de muerto? Sí, tenía que venir a hacer eso, eligió hacerlo. Creo mucho en la vida después de la vida, he estudiado la vida después de la vida, desde el Barolot, el libro tibetano de la vida y la muerte, desde Elizabeth Kubler-Ross, de Brian Weiss, del doctor Manuel Sansegarra, que hoy está en todo su furor, desde el método científico, desde el no científico, y creo firmemente en eso porque es una conclusión lógica a la que llegué. Entonces, cuando aprendemos a ver la vida, la muerte, como una experiencia humana, donde no hay finitud, lo único que se queda aquí en este campo santo hermosísimo, además, es el cuerpo, pero el alma, la energía vital sale del cuerpo y va a un estado de conciencia superior. Yo hoy soy feliz de que mi hijo esté en un estado de conciencia superior al mío, donde puede entender y donde solo hay amor porque no hay nada negativo. ¿Listo? Entonces, gracias Dios. Quiero complementarte algo ahí y tú me dices, porque eso es la parte, ¿no? Encontrarte tu colega y a Vero. Yo siento, mas no quiere decir que sea así, que para llevar un duelo de una manera adecuada, hay algo que no nos enseñan. Es aprender que la muerte, como tú dices, no es castigadora, pero no nos enseñan a convivir con ella. Exactamente. Algo que a mí me encanta de aquí, de Parques La Paz, es que tienen algo muy interesante que antes yo lo criticaba y que yo decía en mi vida, yo no voy a velorios. ¿Sabes a cuántos he ido ahorita? Más de 120 velorios. Aquí con Chuy, ¿no? Sí, claro. Pero hacen algo muy interesante en un espacio de vida que es, el Día del Padre lo festejan aquí, el Día de la Madre lo festejan aquí, el Día del Abuelo lo festejan aquí. ¿Y sabes qué es lo que me encantó? Que dijeron, es para que tú desde niño tengas recuerdos que la muerte es vida. Exactamente. Y el momento en que dices abrazar a alguien, a veces digo, sin minorizar a los otros, ser como Chewbacca, que no te juzga, te abraza, Ajá. eso es a veces lo que necesitamos. Ajá, así es. María Emma, yo tengo otra pregunta. Sí, en el duelo de la muerte también hay las etapas que todo el mundo habla. Sí.
con un manual que no existe sobre las etapas. Ahora sí cada dijo que había una, manual. Porque veo que hablas mucho del acompañamiento, ángeles, Dios y lo demás, pero también sé que de atrás tenemos culpa, ira, hasta poder procesar. Yo supongo, yo no he tenido duelos fuertes en mi vida. La única persona que ha fallecido fue cercana a mí, es mi padre, pero nosotros nos preparamos para eso. Pero sí tengo la inquietud, y ahora tú lo hablas y lo manejas porque han pasado años estudiando y trabajando en ello. Pero los seres normales, sí. Ah, No, resulta que soy anormal no, no. ahora. Ya te dijo que es extraterrestre colombiano, así te dijo. Estoy No. molestando. Yo sé, no, los que no tenemos esa preparación, sí, y que muchos no tienen las herramientas. Sé que, por ejemplo, Parque La Paz busca a través de un espacio ayudar con los elementos o las herramientas para poderlo hacer. Pero me gustaría saber Las etapas las del duelo. etapas del duelo en la muerte, sí, En el proceso de en el muerte. proceso de muerte, que es el que estamos hoy tocando. Y yo sé que el orden no importa, pero me gustaría mucho entenderla, saber para conocer, acompañar y si en algún momento me toca, que me tocará, sí, Poderlas transitar y entender. poder por lo menos. Mira, la primera persona, o por lo menos a la que más admiro, que empezó hablando de las etapas del duelo, se llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Tiene un libro que las explica de manera muy, muy, muy fácil de entender. Se llama La muerte en un amanecer, así que todos lo pueden conseguir, pero voy a hacer un esbozo de las etapas del duelo desde la doctora Elizabeth Kubler-Ross y su teoría, aunque yo le aporto en ese libro que tiene Dorian en sus manos, Sí, te iba a que es decir. mi último libro, una etapa adicional a las Para el que lo etapas quiera. del duelo. ¿Listo? Está en Amazon, lo pueden conseguir. Entonces, la primera etapa es la ira, ¿sí? Perdón, discúlpenme. La primera etapa es la negación, ¿cierto? Y la negación se expresa de muchas maneras. Es cuando yo digo, me llaman dependiendo del tipo de muerte, ¿no? Entonces, si es Claro. una muerte por una enfermedad terminal, digamos que la etapa de la negación entra cuando dan la noticia de papá tiene cáncer y tiene 3 meses de vida y ahí tú dices, no, busquemos un segundo médico, ¿sí? O cuando te llaman y te dicen, se acaba de morir, se accidentó, lo acaban de asesinar, ¿sí? Y tú dices, no, pero ¿cómo? Si hablé con él hace 5 minutos. Ahí se expresa la negación, pero la negación también puede ser puede vivirse en varios momentos del proceso de duelo y de diferentes maneras. Entonces, la primera etapa es la negación, luego sigue la etapa de la rabia o la ira. Elizabeth Kubler la nombra como la ira. Yo pienso que ira es un estado demasiado fuerte para el ser humano. Yo la llamo más rabia, ¿no? Rabia con Dios, con la vida, con el mundo, con los médicos, con el accidente, con el carro, o sea, conmigo mismo, con quien se murió. O sea, a mí me dio rabia con mi hijo Daniel. ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa de estas? O sea, sentí rabia con él. Entonces viene la rabia, luego viene la depresión, que no es una enfermedad depresiva, es un estado dentro del proceso de duelo donde la persona no le encuentra sentido a su vida y digamos que se tira en la cama y no quiero pararme y se queda en la culpa. En la depresión hay mucha culpa, ¿listo? En la de rabia estamos buscando culpables afuera. En la depresión hay más los si yo hubieras, en fin, ¿listo? En la etapa de la depresión. De la etapa de la depresión, la doctora Elizabeth Kubler-Ross pasa a la etapa de la aceptación. Pero yo, entre la depresión y la aceptación, incorporo una nueva etapa que estoy proponiendo dentro de las etapas del duelo que se llama la melancolía. Y la puse melancolía porque mi hijo sufrió de melancolía, 1, y 2, porque es una etapa que se parece a estados melancólicos conscientes. No es la enfermedad de melancolía como tal, así como la depresión, que dentro del duelo no es la enfermedad de depresión, sino que se parece a los estados depresivos de una persona. Entonces, en la melancolía, yo propongo, en el libro la describo, es ese momento del duelo en el que tú sientes momentos de mucha tristeza profunda, sientes que necesitas llorar, pero al mismo tiempo tienes la sensación, la certeza de la conexión con la esperanza, en donde dices, necesito llorar en este momento, pero voy a estar bien. Esa es la etapa de la melancolía. Y finalmente llega la aceptación.
negación, ira, depresión, melancolía, aceptación. Yo te voy a compartir algo. Yo leí tu libro, me encantó, pero y me encontré algo y lo resumiría. Tu libro me encantó en conjunto con otro. Hay una autora argentina que habla de la muerte de la hija, que fue lo que me llevó, y su hija se llama Julieta como mi hija. Y tu libro me deja dos cosas, y es una etapa que encontró hace poco uno de los estudiantes de Elizabeth, y que eso me llevó hoy. Al leer tu libro, literalmente recordé lo tonto e idiota que soy cada día. Y te voy a decir por qué. Porque para llevar un duelo, estaba olvidando lo más importante. No es un manual. Yo siempre que llego a mi casa, llego, trabajo, y está mi hija al lado y mi esposa. Y en la muerte solamente te llevas algo. Olores, vivencias. ¿Y sabes qué hice? Estoy comenzando a oler a mi hija, porque así quiero morir. Porque la muerte es igual la prima hermana del sueño. ¿Y qué me enseñó? Mi compa acá me echó el chisme antes de conocerte y me dice, María Emma no trabaja los sábados y domingos. No. ¿Y sabes qué me dejó tu libro eso? Hacer lo que me hace sentir feliz, porque no quiero morir con el hubiera. Y creo que esa es la forma de prepararnos en el duelo. Exactamente. Ay, bueno, logré el objetivo con el libro, ¿no? Sí. El libro, más que explicar las etapas, más que entiendas las emociones, que bueno, hablo de todo eso ahí, busca que los que estamos aquí, porque los que ya se murieron no necesitan el libro, claramente, ¿cierto? Ya están en un estado de conciencia superior, que tienen más información que nosotros inclusive. Lo que busca el libro es que entiendan eso, es que entiendan que que existe una forma de prepararnos para la muerte, y la forma de prepararnos para la muerte y de vivir el duelo de una manera asertiva es conectarnos con la vida. Yo siempre he dicho, una experiencia cercana a la muerte potencializa tu vida. Y esa es la etapa que falta y se llama ganancia. Claro. No vamos a bueno, transgredir, sí, no va a decir, sí. ¡ay! Es que gané porque mi hijo se murió. No, No, pero no. tu ganancia que me estás dejando de enseñanza y estás dejando una huella que cuando tú mueras, aunque no estés físicamente, te voy a tener en mi corazón. Así es, y eso voy a hacer un homenaje y honor a tu vida. Además, Dorian y Verónica, y para todos los que nos están viendo, el duelo para mí es la experiencia humana que más nos ayuda para autoconocernos. Es, mejor dicho, una experiencia que te ayuda a saber quién eres. Sí. Porque te desafía, ¿sí? Y cuando tú aprendes a conectarte con tus emociones, a no reprimirlas, a experimentarlas, logras un alto nivel de autoconocimiento. Yo pienso que el momento en el que más me conocí a mí misma fue atravesando el proceso de duelo de mi hijo. Y para cerrar, porque yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero hay una cosa muy importante: no se duela toda la vida, por favor, se lo suplico. O sea, tú no tienes que estar 10 años en duelo. O sea, tú no tienes que estar ni siquiera un año en duelo, y no eres mal ser humano, y esto lo digo. Me llamo María Emma Lucía Martínez Méndez, soy colombiana, psicóloga, y quien no esté de acuerdo está bien, pero esto es lo que yo he aprendido después de atravesar 7 duelos. No somos malos seres humanos porque sonreímos después de enterrar a un ser querido. He enterrado 7, incluido el suicidio de mi hijo, y soy feliz. Y no soy mala mamá por ser feliz. María Emma, te agradecemos muchísimo el día de hoy. Vida sin manual busca aportar, y esperamos que a las personas que le hemos llegado hoy al corazón nos sigan, ¿sí? Agradecemos a Parque La Paz y a Espacios de Vida, ¿sí?, por acogernos hoy en sus instalaciones, que nos acompaña hoy Chubi. Y sobre todo, gracias porque nos has aportado algo muy importante como personas. Claro. Sí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por traerme hasta este lindo país, esta linda ciudad. Han sido unos excelentes anfitriones. Y todo este equipo de producción, ustedes no se imaginan toda la gente que hay detrás. Yo te agradezco el enseñarme la vida. Gracias. Te agradezco definitivamente el disfrutar. Dame el tiempo para mi hija, para mi esposa y para mi amiga. Porque hay algo que yo le he dicho a ella. Yo
no regalo algo. ¿Y qué es lo que no regalo? Y tú me lo regalaste hoy. El tiempo. Eso no se compra. Y yo no le doy el tiempo a cualquier persona. Así Se lo es. doy a las personas que me dejan huella como tú. Y me acompaño de ella porque ella siempre me deja una huella. Nos enojamos, nos peleamos, nos agarramos del chongo. Sí, Del chongo, perdón, chongo aquí significa, chongo en México significa el cabello, porque ya me han dicho, ahí se me fue la onda. Pero me dejaste eso, María Emma. Gracias, Y Dorian. gracias por reafirmar quién debe de ser mi amiga. Gracias, Dorian. Qué lindo, qué lindo. Yo de ustedes, de esta cultura y de este espacio, también aprendo muchas cosas. Lo que estás haciendo, lo que están haciendo con Chubi me parece de admirar. Aprovecho este momento para decir gracias a Parque de la Paz desde ese corazón, desde este espacio de vida que nos da, para poder acompañar a la gente y mostrarle cómo acompañarlos en un duelo. Es un gran gesto acerca de Parque de la Paz el dar este acompañamiento y promover que la muerte es vida. Me encantaría llevar esta propuesta a Colombia y que Colombia la conozca. Este podcast lo vamos a promocionar también en Colombia porque me parece muy importante la labor que estamos haciendo, ustedes desde este podcast y desde esta perspectiva y yo desde la mía, unir fuerzas para que llevemos este mensaje de esperanza al mundo y le digamos a la gente que estar en un cementerio, que estar en un camposanto, que conectarnos con la muerte, que decir se suicidó, que decir se murió, no necesariamente tiene que estar asociado a dolor, culpa, sufrimiento, frustración, enojo. Puede estar asociado a libertad, paz, amor, amor incondicional y aceptación incondicional. Así que gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias.